bienvenidas a Capacitismo, reflexiones desde una mirada anticapacitista. Bienvenidas a Symbiotic. En esta sesión a la que hemos invitado a Laura San Miquel y Elena Prous, que ya son activistas e investigadoras antidiscapacitistas, se enmarca dentro de un festival que defiende que las artes escénicas, en particular y en general el arte y la cultura, por definición nos pertenecen y por lo tanto tienen que ser accesibles para todo el mundo. Teníamos muchas ganas de organizar esta sesión, este encuentro, donde reunir a profesionales, activistas, colectivos, interesadas, en un espacio donde poder construir y reflexionar sobre realmente qué futuro queremos para la cultura y el teatro. Muchas gracias por formar parte. Yo soy Ana Candela, soy codirectora del Festival Symbiotic. Conmigo están Javier y Laura, que serán las intérpretes de lengua de signos. No podréis ver, pero también está Eulalia, que está al mando de la subtitulación. Y también tenemos a Celia, que ya es ayudante de producción de Symbiotic y estará haciendo la realización de toda la sesión. Y finalmente, dar paso a Ina Pocielo, que ella es codirectora junto conmigo de Festival Symbiotic y os dará los detalles más prácticos y os explicará cómo funcionará la sesión. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, bienvenidas a todas. Muchas gracias por querer compartir con nosotras esta primera sesión de jornada profesional de la quinta edición de Festival Symbiotic. Yo pasaré a dar brevemente 4 indicaciones técnicas para el buen desarrollo de la sesión. Como os hemos indicado en el mail que os enviamos, habrá en momentos, la sesión será toda guiada por las ponentes Elena Prous y Laura San Miquel, pero habrá 3 ocasiones o 4 en que proponemos unas dinámicas que se desarrollarán a través de la plataforma Mentimeter. ¿Vale? Os recomendamos si podéis abrirla a través del móvil por así poder estar atentas a la sesión a través del ordenador y poder interaccionar con el móvil en el momento que se precise. Para poderos conectar simplemente tenéis que abrir el navegador en el móvil, poner www.menti.com, os lo ponemos ahora todo por el chat, y poner el código que os ponemos por el chat. Y ya veréis que entráis en una sesión y lo dejáis allí porque hasta que no propongamos la dinámica no tendréis que interaccionar. Por otro lado, decir que no es necesario realmente para seguir la sesión, es decir, si hubiera algún problema técnico, que con las tecnologías nunca se sabe, no sería ningún problema porque la sesión y el contenido de la sesión se pueden seguir perfectamente sin la aplicación. Es simplemente porque nos interesaba y nos parecía muy interesante que pudierais formar parte de forma interactiva también del contenido y entre todas sacar conclusiones y datos. En cualquier caso, habrá un momento al final de la sesión de debate final donde se abrirá el turno de preguntas en el que podéis participar escribiendo vuestro nombre en el chat y iremos dando paso de forma cronológica y cuando llegue el momento de vuestra intervención deberéis encender vuestra cámara y el micrófono para realizar vuestra aportación. En el caso en que no quisierais encender la cámara, si lo preferís podéis escribir vuestros comentarios en el chat durante toda la sesión y nosotras estaremos atentas, los iremos recogiendo para que al final se puedan compartir y exponer en común. Si durante la sesión también hubiera algún problema en concreto o alguna duda importante para que podáis seguir el contenido, nosotras también estaremos atentas y lo expondremos para que las ponentes puedan dar respuestas si realmente es algo importante para poder seguir con la sesión. Por otro lado, recordar, como ha dicho mi compañera Ana, que la sesión cuenta con las medidas de accesibilidad de subtitulación en directo. Para activar la subtitulación en directo tenéis que clicar el botoncito que veréis debajo que pone CC, que es Captioning, y podéis también tunearos la medida de los subtítulos a vuestro gusto. Y también cuenta con interpretación en lengua de signos, que si queréis fijar la pantalla del intérprete en vuestra pantalla para verlo todo el rato, tenéis que clicar los 3 puntitos de la pantalla del intérprete y poner fijar pantalla. No me alargo más, simplemente recordar esto, por favor, tener las cámaras y los micros apagados hasta el turno de preguntas y recordar que la sesión va a ser grabada para poderla revisar y para poderla enviar a esas personas que no han podido estar presentes. Sin más dilación, doy paso a Elena Prous y a Laura San Miquel y muchas gracias a todas por estar aquí.
Ok. Hola, buenos días a todas. Yo soy Laura San Miquel, soy investigadora en psicología social. Hace ya unos años que me dedico a investigar sobre discapacidad desde una perspectiva anticapacitista y antidiscapacitista. Y bueno, por eso nos han invitado o me han invitado hoy aquí. Ahora se va a presentar Elena y que muy contenta de estar hoy con todas vosotras. Hola, pues bueno, yo soy Elena Prous. Igual, Laura me invitó a participar en esta sesión porque yo soy activista del movimiento de vida independiente desde hace ya unos más de 10 años y bueno, nos parecía interesante poder hablar de estos temas un poco desde la mirada más académica y también un poco activista, ¿no? Entonces intentaremos ir un poco la una de la mano de la otra y hemos preparado unos contenidos algo más dinámicos para que no sea solo nuestro discurso, ¿no? Y el rollo, y a ver qué tal. Y bueno, para empezar, empezamos ya, ¿no? Sí. Para empezar os vamos a poner un vídeo que se llama así a modo de intro para que vayáis un poco viendo por dónde va a ir nuestra argumentación. Se llama Anomalías recalcitrantes y bueno, en este vídeo vais a poder ver que mientras se escucha la voz de Rajoy salen imágenes en blanco y negro de personas con diversidad funcional, discapacidad, que están desnudas y bueno, sonríen, interactúan con sus cuerpos y con las sillas de ruedas. Y bueno, estas imágenes se van intercalando. Al final se puede leer Vivir y otras ficciones. Os pasamos con el vídeo y luego ya empezamos un poco con la parte más teórica. Tenemos todo tipo de experimentos, todo tipo de fenómenos que surgen y que desaparecen ante nuestros ojos. Todo tipo de experimentos, Voy a hablarle a la gente normal. Normal. A la gente normal. A la gente normal. Normal. Los seres humanos normales. Normal. Normal. ¿Qué normal? Yo soy gente normal. Bueno, pero... Tranquilo, por favor. Por favor. ¿Anormal? ¿Subnormal? Es que es insultante. ¿Igual? Soy gente normal. Por favor, ¿quieres dejar que Me está pase? llamando anormal. Indigna. Yo soy gente normal. Bueno, pero... Tranquilo, Por favor. Es que es insultante. Soy gente por normal. favor, ¿quieres dejar Me que está pase? llamando anormal. Muy bien, pues después de este vídeo introducción, queríamos empezar un poco contando que seguramente no estáis muy acostumbrados a oír eso, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de discapacidad desde entornos académicos e incluso desde la sociedad en general, se habla de la discapacidad desde un modelo muy individual, ¿no? Se habla de la discapacidad como si fuera un problema personal, ¿no? Pero aquí lo interesante es que, sobre todo desde el ámbito anglosajón, en los años 70 del siglo pasado, o sea que ya hace un tiempo, algunas autoras y autores desarrollaron lo que se llama el modelo social de la discapacidad. Y como suele pasar en estos casos, cuando alguien desarrolla una visión nueva sobre un tema, es porque en realidad lo que hace es visibilizar cuál era la antigua, ¿no? Que en realidad, como es la normal, la que todos tomamos por natural, pues nadie la ve, ¿no? ¿Y cuál es esa visión que estos teóricos y académicos denominaron como la visión habitual de la discapacidad? Pues son los modelos individuales, que como veis en pantalla son aquellos
en general que entienden que el problema de la discapacidad es un problema individual. Entonces, aquí, como veis, estos modelos individuales tienen como distintas variantes, ¿no? Y cada una de estas variantes pues ha recibido un nombre y estos autores y autoras se dedicaron pues eso, a puntualizar cómo se llamaba cada una de estas formas individuales de entender la discapacidad. En primer lugar, tendríamos el modelo de prescindencia, ¿no? Que lo que viene a decir es que el discapacitado, en tanto que ser deficiente, pues es un ser prescindible, ¿no? Prescindible físicamente, es decir, matable, asesinable, o bien prescindible socialmente, lo que viene a derivarse en que es un ser marginalizable, ¿no? Y ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en que, en tanto que se encuentra marginalizado, pues su supervivencia pues depende de la caridad, ¿no? De los demás, o incluso de convertirse pues en una especie de bufón de circo, ¿no? Este es un modelo que, aunque ya nos parece algo antiguo, todavía tenemos restos, ¿no? de estos modelos en la sociedad y bueno, luego intentaremos ver un poco más a través de la dinámica. Pero, aparte de este modelo, uno de los que más ha tenido éxito en los últimos años dentro del modelo individual es el modelo médico rehabilitador, que este lo conocemos todos, que es el individuo discapacitado, lo que le pasa es que tiene una deficiencia biológica que, por lo tanto, se debe rehabilitar, se debe eliminar o mitigar al máximo esta deficiencia y solo cuando esto ocurra, este individuo podrá volver a ser integrado en la sociedad, ¿no? Este es el modelo más conocido, por así decirlo. Pero luego también estaría el modelo... ¿Sí? ¿Alguien dice algo? No. No, creo que se abrió el micro. Ok. Nadie tiene problemas. Luego también estaría el modelo moral, que es el que entiende que el individuo discapacitado, evidentemente sigue siendo él el que tiene el problema, pero en este caso el problema no es tanto una deficiencia biológica, sino una debilidad del carácter. Lo que ha pasado es que el individuo discapacitado es discapacitado porque ha recibido una especie de castigo por algo que ha hecho mal, ¿no? Y si encima luego se mantiene como discapacitado es porque no tiene la suficiente voluntad como para rehabilitarse, ¿no? Y luego este modelo moral, que igual ahora sí que nos parece como ya como muy desfasado, que en realidad no lo es tanto porque todavía está presente este discurso de la discapacidad como castigo, la discapacidad como vicio, pero este modelo moral diríamos que se ha transmutado en una forma como más avanzada, como una evolución de este modelo, que es el modelo de la superación, ¿no? Que es aquel modelo que seguramente estamos todas familiarizadas con él, en el que el discapacitado es una especie de héroe que se redime moralmente solo en la medida en que supera su discapacidad, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues en definitiva, estos académicos que inventaron el modelo social de la discapacidad, que se oponía a todos estos, dijeron, no, mira, aquí el problema de la discapacidad no es el individuo, sino que es la sociedad. Entonces, ¿qué dijeron estos autores? Dijeron, mira, vamos a tomar una dicotomía que se ha usado tradicionalmente en el feminismo, que es la dicotomía sexo-género, y la vamos a trasladar al ámbito de la discapacidad. Y dijeron, mira, pues si desde el feminismo se ha dicho que el sexo es el componente biológico y el género es el componente social y la forma de opresión que se impone sobre las personas con un sexo biológico femenino, eso dijo el feminismo de segunda ola, pues vamos a hacer lo mismo con la discapacidad y vamos a decir, vale, una cosa son las deficiencias biológicas y la otra es la discapacidad o discapacitismo, que es aquella forma de opresión que se impone sobre las personas con deficiencias biológicas. ¿Y qué forma toma esta opresión? Pues toma la forma de un conjunto de restricciones a la actividad impuestas sobre estas personas biológicamente deficientes, ¿no? ¿Y cómo se hacen estas restricciones a la actividad, a lo que estas personas pueden hacer? Pues se hacen a través de un conjunto de barreras estructurales que pueden ser físicas, pueden ser actitudinales, pero que en cualquier caso son estructurales, es decir, no es una cosa puntual, que se deben
a la organización social capitalista, ¿sí? Es decir, a la forma de organizar la sociedad y el trabajo que vino con el capitalismo, ¿sí? Eso es lo que dijo los primeros estudios de la discapacidad, el modelo social, ¿no? Y entonces ahora, para ver si más o menos se ha entendido el tema de esta división entre modelos individuales y sociales, tenemos una dinámica en la que os vamos a presentar una situación que ahora vamos a leer y vamos a presentar luego varias formas de interpretar esta situación. Y lo que queremos es que nos digáis a través del chat si las formas que presentamos se encajan más dentro de los modelos individuales o bien del modelo social, ¿vale? Entonces, voy a leer la situación en voz alta. No es un examen, ¿eh? No, es un juego. Casi, pero sí. Es un juego. Casi, pero sí. Venga, pues la situación dice así. Me interesa ir al teatro este sábado. Cuando me dispongo a comprar las entradas, no puedo ver dónde está el espacio habilitado para sillas de ruedas. Llamo al teatro y me salta un contestador. Taquilla solo abre en el horario de las representaciones. Llamo al día siguiente y me dicen que no queda libre ninguna butaca junto al espacio reservado. Mi amiga, que será mi acompañante, estará en el palco y yo en tercera fila. Llega el día de la función. Solo es accesible la puerta trasera del teatro. Una amiga más, usuaria de silla de ruedas, también quería apuntarse, pero no ha podido venir porque solo hay un espacio para sillas de ruedas. Que, además, resulta que al final está en el mismo escenario, como Echenique en el Congreso. Pregunto por el baño accesible. Sí tienen, pero está en el bar de enfrente, que está cerrado por las medidas COVID. No tengo tarjeta de discapacidad catalana porque soy de Murcia y no puedo sacarla con descuento. Tampoco hay descuento para mi acompañante. Serán 36 € más el coste de mi asistencia personal para prepararme y acompañarme hasta la puerta. ¿Sí? Si os parece, pasamos a la dinámica. Sí. Entonces, bueno, en este escenario, ¿no?, que hemos planteado, pues ahora aparecerán varias interpretaciones y la idea es un poco lo que dice Laura, que a través del chat nos digáis si creéis que pertenece a uno u otro modelo y si podemos diferenciar esta parte teórica que Laura os ha contado. ¿Las lees tú? Sí. Venga, la primera dice, la discapacidad es trágica porque obliga a hacer un montón de gestiones antes de ir al teatro y una vez allí la persona no puede ni siquiera ir al baño. ¿Esta afirmación a qué modelo se correspondería? Os dejamos un poquillo para que escribáis. A lo mejor lo podemos abrir ahí también. Sí, estoy... Digo, en el propio ordenador. Ah. Así lo vemos. A ver. De momento, pues os dejamos un poco ahí. No, sí. Si queréis participar, bien. Y si no, pues también. Sí. Pero bueno, como que animaros, porque estoy bastante anonimato, ¿no? Con esto de que no hay cámaras ni micros y podéis decir cualquier burrada o no. Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿es del modelo moral? Otra persona dice el modelo médico o de prescindencia. En realidad, esta primera frase se refería un poco al modelo individual en general, ¿no? Al modelo que entiende la discapacidad como una tragedia personal, que es algo que se podría aplicar a todos los modelos individuales. Nos preguntan por aquí si podríamos decir los diferentes modelos, es decir, recordarlos, entiendo, ¿no? Sí, los que acaba de explicar Laura, ¿no? Sería por un lado los modelos individuales, donde estarían los 4 que ha planteado y luego el modelo social. Que dentro de los modelos individuales estaría el modelo de prescindencia, el modelo moral, el modelo médico rehabilitador y el de la superación. Y luego, por otra parte, el social. Pero bueno, ya os digo que esta primera frase quería ser un poco general, ¿no? Por ejemplo, general de los individuales, me refiero. Por otro lado, la segunda frase, a ver un momento, se muevo. Esto dice... El discapacitismo obliga a las personas discapacitadas a hacer un montón de gestiones antes de ir al teatro.
¿Esta frase a qué modelo os recuerda? Me encanta esto. Sí. Parece que mayoritariamente lo asociáis con el modelo social. Efectivamente, la pretensión de poner estas dos frases juntas era un poco ver el contraste, ¿no? La primera frase interpreta que la discapacidad en sí misma, incluso la persona discapacitada, es un ser trágico porque tiene que hacer todo esto, y en cambio el modelo social le da la vuelta y dice, no, no, es el discapacitismo el que obliga a las personas discapacitadas a hacer todo este conjunto de gestiones, ¿no? Y luego, la tercera frase diría, bueno, cuando la persona discapacitada se rehabilite, ya tendrá tiempo de ir al teatro y encima, pues sin sobrecostes para los acompañantes, ¿no? Esta frase, ¿a qué modelo remite? Al médico rehabilitador, nos dicen por aquí. Sí, efectivamente, esta es mucho más clara, ¿no?, que la anterior, mucho más fácil de clasificar, ¿no? Porque lo que viene a decir es que, bueno, que ya incluiremos en la sociedad o en el ocio, más en concreto, a la persona discapacitada cuando se rehabilite y vuelva a ser normal, ¿no? Nos dice aquí Pablo, también hay una diferencia de concepto, una es discapacidad y la otra discapacitismo. Supongo que se refiere al primer par, ¿no? Donde sí, efectivamente, claro, desde los modelos individuales, discapacidad y deficiencia es lo mismo, porque como el problema está en la persona, no tiene casi ni sentido hacer esta distinción. Pero desde el modelo social sí que dicen, mira, vamos a llamar deficiencia a lo biológico y discapacidad o discapacitismo a lo social. Vale. Vale, vamos a por la última. Sí, vamos a por la última, que decía, los derechos de una persona discapacitada no deben suspenderse hasta que se rehabilite, porque eso supondría dejar de reconocer su condición de persona, que falta aquí la última sílaba. Vaya. Esta última frase, ¿a qué modelo nos remite? Es más enrevesada. No se entiende muy bien, nos dicen por aquí. Bueno, esta frase quería ser un reverso de la anterior, en el sentido de que mientras que la anterior dice, bueno, nos podemos permitir suspender el ocio de una persona o su derecho a acceder al ocio hasta que se rehabilite, desde el modelo social, que es al que se corresponde la última frase, nos dirían, no hay excusa para suspender los derechos de nadie, incluso siendo discapacitado, porque eso supondría que durante un periodo de la vida de esa persona dejamos de reconocerle su condición de ser humano susceptible de acogerse a los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues pasamos a... Bueno, sí, yo creo que más o menos por lo que habéis contestado en el chat se ve que tenéis un poco clara un modelo y otro, el modelo individual y el modelo social, aunque luego dentro de los modelos individuales haya varios, pero bueno, lo más importante es esto que plantea Laura, ¿no? De dónde cae o esta losa, ¿no? Como de la deficiencia o de la culpa, del problema, del problema. Sí. Vale, pues dicho esto, vamos a pasar a la segunda parte de este primer bloque en el que queríamos hablar un poco de estos modelos, y ahora pasaré yo a tratar de analizar un poco la disputa que hay entre el término discapacidad y el término diversidad funcional. Voy a beber un momentillo y os cuento. Vale, pues a ver, la idea que tenemos en este punto es un poco entrar en esta disputa pero no resolverla. Daremos unos argumentos y bueno, luego al final de toda la argumentación, en realidad de toda la charla, tendremos tiempo de debate para hablar sobre esto.
queremos tampoco que eclipse mucho la charla. Entonces, bueno, aunque hay razones para hablar de discapacidad y diversidad funcional que ahora os explicaré, muchas veces las personas con diversidad funcional o discapacidad tendemos a utilizar un término u otro dependiendo como del contexto, de los interlocutores, pero no tanto de qué queremos decir cuando nos nombramos de una manera o desde otra. Parece que se está creando una situación en la que podemos utilizar un término u otro como si fueran sinónimos y, bueno, dependiendo del momento y tal, pues me voy a llamar discapacidad, me voy a llamar diversidad funcional. Pero esto viene de algún sitio y creemos que es interesante darle un poco de fondo a la terminología para saber por qué la utilizamos, también para poder decidirlo y para darle, bueno, un fondo más político, ¿no? Entonces, como ha explicado Laura antes, el modelo social, yo haré como un repasillo rápido, pero lo que hace el modelo social es diferenciar entre la deficiencia y lo que sería la discapacidad, en la que, como ha dicho Laura, la deficiencia es como esta anomalía de alguna función o de alguna estructura corporal y, sin embargo, la discapacidad es la interacción de esta anomalía con la sociedad, ¿no? Con las posibilidades que nos da. De tal manera que la discapacidad sería algo que no está en la persona, sino que está en la sociedad y las potenciales soluciones o no que da, herramientas o no que da y apoyos que da o que no da. De alguna manera la persona sería la portadora de esta deficiencia y la sociedad sería la que realmente crea la discapacidad en tanto no nos da las herramientas que nos permiten como estar, ¿no? en la sociedad en igualdad de condiciones. Sin embargo, este modelo social no elimina la deficiencia ni elimina lo que sería la carencia o el déficit, ¿no? Siempre lo plantea en relación con un estándar o con un normal. No elimina esta deficiencia. Tras el modelo social aparece el modelo de la diversidad, que es un modelo que se propone desde el Estado español, ¿no? Por eso cuando estamos dependiendo de hablando en el Estado español o en otras latitudes, pues hay ciertas confusiones con esto. Pero bueno, el modelo de la diversidad lo que plantea es que la diversidad tiene un valor en sí mismo. Y no estoy de acuerdo con esta idea de que haya una deficiencia en base a un estándar normal, sino que vendría a decir que todas las personas somos diferentes, que funcionamos de forma diferente y que nuestra diversidad tiene un valor en sí mismo. Este modelo, el modelo de la diversidad, aparece de la mano del término diversidad funcional, ¿no? Que en realidad lo que viene a decir es que funcionamos de formas diferentes, todas, pero que hay unas personas discriminadas por su forma de funcionar y otras no. Lo que ha pasado con el término diversidad funcional es que ha reducido en una reducción del lenguaje el término discriminada por mi diversidad funcional. Yo tendría que ir un poco por ahí diciendo, no, yo soy una persona discriminada por mi diversidad funcional. Esto se ha ido acotando a diversidad funcional. Esto sería un poco la explicación de qué hay detrás del término discapacidad según el modelo social y qué hay detrás del término diversidad funcional según el modelo de la diversidad. Pero luego han pasado otras cosas en lo que viene siendo la práctica y la vivencia cotidiana que no tienen tanto que ver con este fondo teórico que se le ha dado a cada término. Voy a volver a beber agua un momentito y os explico esto. Vale, aquí para... Ay, que cuando suena la silla creo que perdemos mucho sonido. Aquí para daros unas puntualizaciones de qué está pasando con el uso de un término y otro, que ya os digo que estos son puntualizaciones que nosotras hemos planteado aquí, pero que en el chat luego podéis meter más, lo podemos debatir, etcétera. Es que por un lado, de alguna forma, en el Estado español, también el término diversidad funcional ha llevado a distinguir entre los activistas de la diversidad funcional o activistas del movimiento de vida independiente que estábamos más fuera de las entidades y aquellas personas que estaban más dentro de las entidades de la discapacidad. De hecho, esta disputa y estas dos líneas de pensamiento se están
se mantienen en diferenciación y en conflicto de alguna manera porque las entidades de la discapacidad siguen planteando que la diversidad funcional como terminología es en sí misma un eufemismo. No plantean que detrás de diversidad funcional lo que tenemos es un modelo de la diversidad y un discurso político concreto, sino que la diversidad funcional es un eufemismo, ¿no? Y siguen un poco en esta línea de ataque hacia el planteamiento de la diversidad funcional. De hecho, el otro día Fermí, Comunidad de Madrid, por ejemplo, lanzó una campaña en la que reitera que no se puede hablar de otras terminologías y en la que vuelve a decir que diversidad funcional es un eufemismo y no plantea que detrás de diversidad funcional está el modelo de la diversidad que se acuñó en 2006 por parte de unas personas concretas, que se escribió sobre ello. O sea, no es capricho tampoco hablar de diversidad funcional. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero no es capricho. Las otras líneas que queríamos un poco mostrar es que de alguna manera también las entidades de la discapacidad planteaban que si el modelo de la diversidad y la diversidad funcional expone que todos somos diferentes, ¿no? Que como con este término de diversidad que parece que lo engloba todo, de alguna forma ya no había posibilidad de plantear esta dicotomía que planteaban mucho los modelos individuales y en realidad el modelo social también, ¿no? En el cual cuando tenemos la dicotomía válido e inválido, podemos decir, bueno, pues las personas no tienen esto y sí tienen lo otro, y entonces pueden pedir según qué cosas. Si todos somos diversos y parece que aquí pues estamos todos ahí con nuestras diferencias a la hora de pedir para poder estar en igualdad de condiciones en la sociedad, va a ser más complejo. Esto se resolvería diciendo que de alguna manera el término discriminación está delante y que hay personas discriminadas por su forma de funcionar y otras no, con lo cual no tendría por qué ser difícil, bajo el paraguas del término diversidad funcional, pedir también derechos y pedir apoyos y pedir herramientas. Pero bueno, es uno de los argumentos que se utiliza. Este tendría más que ver con la disputa entre las entidades de la discapacidad y los activistas del movimiento de vida independiente. ¿Qué está pasando? Que la sociedad avanza hacia donde avance y en el activismo estamos copiando también en parte aquellas cosas que se vienen haciendo desde el activismo más LGTB, ¿no? Y de aquí viene un poco la idea de reapropiarnos del insulto. Está sucediendo que más allá de los modelos hay personas con discapacidad que dicen, bueno, igual que el colectivo LGTB se reapropió del insulto marica, pues yo me voy a reapropiar no solo del término tal vez tullida, coja, disminuida, deficiente, sino que voy a considerar que discapacidad también es un insulto y me voy a reapropiar de esto y me voy a nombrar discapacitada o disca, ¿no? En una reducción del lenguaje también por este juego que a veces hacemos cuando hacemos activismo, ¿no? ¿Qué pasa con esto de reapropiarse del insulto de la discapacidad? Yo no sé si Laura estará de acuerdo o no, pero a mi parecer es difícil todavía reapropiarse de un término que no es un insulto para la mayoría de la población. La mayoría de la población sigue bajo el paraguas de la palabra discapacidad, se nombra como persona con discapacidad, va a entidades donde le llaman discapacitado. Entonces, bueno, plantear que es una reapropiación de un insulto que todavía no ha llegado a ser un insulto, porque la mayoría de la sociedad plantea que la palabra discapacidad está ahí, está bien, pues también es un poco complejo, ¿no? Y por otro lado estaría plantear que de alguna manera sí que los activistas de la diversidad funcional, cuando plantearon este término, sí que dieron por hecho que entraría en la sociedad como muy fácilmente, ¿no? Que la diversidad funcional como término iba a tener mucha acogida. Y es cierto que lo que ha venido después es una movilización muy grande, tanto del feminismo como de los colectivos LGTB, y esto también ha hecho que hablar de diversidad no termine de cuajar. Hay a quien no le cuaja hablar de funciones, como puede ser a Laura, y hay a quien no le cuaja hablar de diversidad. Y esto hace que, bueno, que la capacidad del término de sustituir a la palabra discapacidad
no haya sido del todo la que a lo mejor se esperaba. Sin embargo, y esto para cerrar un poco el bloque, sí que creo que muchas de las personas que se nombran desde el término discapacidad, incluso que han decidido que es un insulto y que se van a reapropiar o que el tener discapacidad es algo de lo que estar orgulloso, un poco de la mano de lo que traían los movimientos LGTB, sí que están en su pensamiento más a favor de lo que vendría a decir el modelo de la diversidad, en diferencia a lo que dice el modelo social. Personas que no sienten que tengan una deficiencia por debajo de un estándar normal, sino que sienten que tienen una forma diferente de funcionar, pero se están nombrando desde el término discapacidad. O sea que esto también se está dando, ¿no? Yo creo que casi es lo que más se está dando. El modelo de la diversidad sí que está triunfando como idea de que, bueno, de que somos cuerpos diferentes, que funcionamos de otra manera y que tenemos el mismo valor, pero no está terminando de entrar el término de diversidad funcional. Ya os digo que esto lo podemos luego discutir más o menos. Y ya por cerrar, solo diría la frase de que sí que creo que las dos estamos de acuerdo en que las palabras sí que crean realidad y que crear realidad siempre es una responsabilidad y que debemos de pensar que estamos dispuestas a perder o a ganar cuando decidimos nombrarnos desde un lugar o desde otro, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí sería un poco dejar luego para el debate, porque ya os digo que es un debate muy amplio, que Laura y yo también estamos en disputa con esto y nunca lo hemos resuelto. Cada una nos nombramos desde un sitio y luego lo apoyamos en determinadas cuestiones políticas, pero bueno. Y ahora sí que íbamos a utilizar esta aplicación del Mentimeter para haceros esta pregunta que queremos un poco, después de esta argumentación, ver ahora con qué términos quedaríais. No quiere decir que nos vaya a llevar a ningún sitio poner una cosa u otra, pero creo que a nosotras nos ayuda para saber, bueno, que estamos más de acuerdo con un término, con otro, si la gente prefiere nombrarse desde el término discapacidad, diversidad funcional, y luego ya en el debate intentaremos ampliar un poco o recoger lo que hayáis dicho. Vamos a abrir esta aplicación con esta pregunta, veremos que tal vez hay un poco de lío, vamos a ver qué tal se da. Os dejamos un ratito para que podáis contestar. No voy a beber agua. A ver también si podemos leer en el chat. Vale, como es la primera pregunta que vamos a utilizar con esta aplicación, os dejamos un poco de rato. Sí. Y a ver qué... Y si os parece también todas estas intervenciones que estáis haciendo más de contenido en el chat, si os parece las comentamos al final, ¿no? Sí, porque... En el turno de intervenciones, de preguntas. Sí, porque damos por hecho que ni mucho menos con lo que vamos... Uy, espera, que giro. Hace mucho ruido las ruedas. Que ni mucho menos con lo que os hemos planteado vamos a resolver el debate ni vamos a dar todos los argumentos que se pueden dar, porque eso es una cuestión absolutamente abierta. Pero bueno, sí que a lo mejor luego podemos ir metiéndole un poco más de caña al tema diversidad funcional y discapacidad. De momento parece que el término diversidad funcional convence un poco más. Ya os digo que no es que haya que tener una posición fija y mantenida. Y luego, bueno, pues esta idea, ¿no?, de querer darle un poco de fondo teórico a los términos, pero también aceptando mucho que lo que va a venir, o sea, que lo que venga de mano del activismo y lo que se va heredando después de la propuesta del término es muy válido y tendrá cabida y habrá que ver, ¿no?, si la propuesta del término de diversidad funcional queda obsoleta, aunque el modelo de diversidad no quede, porque esto puede ser una opción, ¿no?, que se vaya dando, o si el término discapacidad o persona con discapacidad, que es esta defensa que hacen más las entidades. Este horror.
bueno, pues para nosotras sí lo es, ¿no? Bueno, también puedes tú plantear esto, Laura, ¿no? De por qué decir persona con discapacidad en vez de discapacidad tampoco tiene mucho sentido, que es un poco la batalla que están teniendo más las entidades de la discapacidad. Bueno, pues ahí a lo mejor luego podemos argumentar un poco. Sí. Igual que de la misma manera que si lo que se va imponiendo es reapropiarse del insulto y nos acabamos llamando todas deficientes desde un lugar muy empoderante que genera mucha lucha política, también estará bien. O sea que no consideramos que nada esté bien, sino que viene de un sentido, ¿no? y de un recorrido, y que es importante que quede claro que está ahí, ¿no? Que se dijeron cosas, que los teóricos tampoco son Dios. Entonces, de alguna forma, si el activismo y la gente que está utilizando según qué término va imponiéndolo, pues también estará bien, y también lo importante al final será que cada cual pueda nombrarse desde donde quiera y que generemos una realidad distinta con ello, ¿no? Sí. Es que estamos viendo un poco que en el chat hay como mogollón de debate con esto, es un debate eterno, pero bueno, no le queremos... Luego a lo mejor sí podemos rescatarlo un poco, ¿no? Sí. Bueno, ya con este ratito os hemos dejado un poco votar en la aplicación, que de 20 personas pues habría 14 que tiran más hacia diversidad funcional, 6 que tiran más hacia discapacidad, y luego en el chat, wow, a ver si luego podemos rescatar las aportaciones, porque son muy largas. Y es un debate un poco interminable. Interminable. Nosotras seguimos teniéndolo. No sé si quieres apuntar algo más, Laura. Sí, no, básicamente yo volviendo, ya veréis que Elena tira más para el activismo, yo siempre tiro para la academia. Sí, nosotros nos movemos así. Pero volviendo un poco al activismo, a la academia anglosajona y recogiendo algunas de las cosas que ha dicho Elena, bueno, ¿os acordáis que antes hemos hablado del modelo social, ¿no? Que habla de discapacidad o discapacitismo para referirse a esta opresión impuesta sobre las personas biológicamente deficientes, ¿no? Pues básicamente los autores anglosajones a finales de los 90, principios de los 2000 empezaron a decir, pero bueno, o sea, aquí lo que está pasando es que el modelo social se está dejando en el tintero unas cuantas cosas, y la primera va en relación un poco con eso que apuntaba Elena, que es que deja como incuestionada la diferenciación entre individuos deficientes e individuos normales, ¿no? Eso no lo toca, ¿no? Y en cambio, otros académicos más, por ejemplo, de corte postestructuralista, pues dijeron, no, eso también hay que cuestionarlo, ¿no? ¿De dónde sale el individuo deficiente? ¿De qué norma o respecto con qué norma uno es construido como deficiente, ¿no? Luego, por otra parte, también, si os acordáis, el modelo social viene a decir que la causa del discapacitismo es estrictamente o está estrictamente relacionada con el capitalismo, ¿sí? Con la forma de organizar el trabajo que supone el capitalismo, ¿no? Entonces, claro, como los teóricos del modelo social eran materialistas, todo lo que tenía que ver con lo simbólico, con el lenguaje, con lo cultural e incluso con lo emocional, con lo psicológico, les parecía una tontería, una cosa que no merecía la pena abordar porque era una cosa de gente que no va a la causa de todo, ¿no? Que sería el capitalismo, ¿no? Pero evidentemente el feminismo llamó a la puerta y dijo, no, perdona, como lo personal es político, y lo cultural también, pues tenemos que abordar, ¿no? Todas esas cuestiones de lenguaje, de emoción, ¿no? Que también restringen no solo nuestra actividad, lo que podemos hacer, sino quién podemos llegar a ser, ¿no? Eso por un lado. Y por último, también de la mano de estas académicas feministas de finales de los 90, principios de los 2000, dijeron, el modelo social da por descontado, da por supuesto que las personas discapacitadas, entendidas como personas oprimidas, son un colectivo homogéneo. Y dijeron, no es lo mismo una mujer discapacitada que un hombre discapacitado, que una persona blanca, que una que no lo es, y por lo tanto introdujeron aquí la cuestión de la interseccionalidad, ¿no? La importancia
de ver las circunstancias particulares de los distintos sectores que conforman el colectivo de personas discapacitadas. Y bueno, con todo esto, al final lo que surgieron fueron los estudios críticos de la discapacidad. ¿Qué dicen los estudios críticos? Pues dicen, no, es que ocuparse de la discapacidad entendida como discapacitismo está muy bien, pero igual nos tenemos que ocupar de la raíz de este discapacitismo y de que no solo es la raíz del discapacitismo, sino de otros sistemas de opresión o de diferenciación social. Entonces, surgió el concepto de capacitismo. ¿A qué se refiere el capacitismo? Pues se refiere a aquel conjunto de ideas y de acciones que lo que vienen a decir es que hay un determinado tipo de cuerpo o de mente que es esencial para ser considerado plenamente humano. Y entonces, claro, la cuestión aquí está en que ¿por qué es posible el discapacitismo, por ejemplo? ¿Por qué es posible que se impongan determinadas restricciones a la actividad y a la identidad de ciertos sectores? Pues es posible porque no son considerados plenamente humanos, ¿no? Y eso es lo que hace justificable que se vulneren sus derechos humanos, porque si no son humanos, ¿para qué tendremos que garantizar esos derechos, ¿no? Entonces, fijaos que ahora con el concepto de capacitismo ha surgido el concepto del ser humano completo, ¿no? De aquellas prácticas que lo que hacen es proponer un determinado tipo de cuerpo de mente como el típico del ser humano. Entonces, aquí os queríamos proponer una dinámica en la que nos digáis por el chat, por ejemplo, en qué habéis pensado cuando yo os he dicho un ser humano, el personaje que os ha venido a la mente, ¿cómo es? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Cuál es su color de piel? ¿Es un niño o es un adulto? ¿Está de pie o está sentado, por ejemplo? Si queréis podéis describir, ¿no? Ese personaje que os haya venido a la mente cuando hemos hablado de el ser humano. Tic, tic, tic. Así un poco como en una vista rápida que habéis imaginado, ¿no? Sí. Dicen por ahí, hombre blanco adulto de pie, hombre blanco adulto de pie, hombre blanco adulto y de pie. Yo creo que aquí sí que habrá consenso, ¿vale? Aquí no hay disputa. Sí. Bulto de pie. Un bulto de pie. Un bulto de pie. Esto está muy bien, sí. Sí. Bueno, pues vemos que hay una especie de consenso que nos viene a decir que la cuestión por la humanidad o de la humanidad, la cuestión de lo que es un ser humano típico de la especie, no es una cuestión que solo implique a la capacidad-discapacidad, sino que implica a muchos otros ejes de diferenciación social, ¿no? Como el heterosexismo, el racismo, la LGTBI-fobia, el edadismo incluso, ¿no? Porque ¿por qué no nos hemos imaginado a una mujer, ¿no? ¿Por qué no nos hemos imaginado a una persona que no fuera blanca, ¿no? Entonces, en ese sentido es que el capacitismo lo que intenta, aquí tenéis otra vez una definición posible de capacitismo como para remarcar, lo que viene a decir el capacitismo es que es aquel conjunto de prácticas sistemáticas que producen al individuo masculino, heterosexual, independiente, racional, físicamente fuerte, como ejemplar típico de la especie humana. Y por lo tanto, sus capacidades y su apariencia son consideradas como esenciales para ser considerado pues, un ser plenamente humano. De esta forma, cualquier tipo de ser que se escape de esta definición y de estas capacidades queda constituido como menos que humano completo. Por lo tanto, volver a insistir en que el capacitismo no solo es lo que hace posible el discapacitismo del que hemos hablado antes, es decir, esas restricciones
a la actividad y a la identidad que experimentamos las personas discapacitadas, sino que también es la base del racismo, del edadismo, del heterosexismo, del clasismo, y por eso todos estos movimientos sociales que se ocupan de estos otros sistemas, un poco la propuesta es que no van a tener el éxito que pretenden si no se ocupan también de la cuestión del capacitismo, ¿no? De la cuestión de qué es un ser humano completo. ¿Sí? Sí, yo aquí antes de cerrar y hacer la siguiente pregunta, sí que haría mi cuña activista, que es un poco decir que Laura hace esta diferenciación clara entre capacitismo y discapacitismo bastante argumentada, esto es así, pero sí que es cierto que está pasando que por una cuestión de traducción, cuando los textos anglosajones han llegado aquí, muchas veces está sucediendo que hablamos de capacitismo cuando en realidad de lo que estamos hablando es de discapacitismo, y empezamos a decir que por la razón de tener discapacidad nos pasa tal cosa, ¿no? Entonces le decimos a alguien, ¿eres un capacitista? Sí, es un capacitista, pero el hecho de que fuera racista también sería capacitista, y tendríamos que decir, cuando estamos refiriéndonos solo a cuestiones que tienen que ver con la discapacidad o la diversidad funcional, en vez de decirle capacitista, pues sería discapacitista. Iría un poco por aquí la diferencia, ¿no? Es cierto que esto está pasando, que se está quedando el término capacitismo como un término para utilizar cuando queremos hablar solo de las cuestiones que atañan a la diversidad funcional. Esto también está pasando un poco por traducción, por simplicidad del lenguaje, no sabemos muy bien, pero esto se está dando así, y también habrá que ver a dónde nos lleva, porque no solo la academia genera realidad, sino que el activismo también, y si el término capacitista está triunfando en este sentido, pues a lo mejor asumir un poco el lugar y lo que va de alguna manera al paraguas que va a arropar. No sé aquí si podemos estar o no de acuerdo, pero es un poco lo que está pasando. Vale, entonces ahora pasamos, si quieres, a... Sí, entonces teníamos ahora preparada una especie de dinámica con el Mentimeter que va a parecer como que es de preguntas de verdadero o falso, pero no, es un poco para avivar el debate, ¿no? Que es una dinámica en la que queremos resaltar o queremos llevar a reflexionar sobre cómo el capacitismo está relacionado con otros colectivos que aparentemente no tienen ninguna relación con la discapacidad, ¿no? Entonces, tendríamos una primera, o sea, son unas frases y lo que queremos es que nos digáis si estáis de acuerdo o no. Por ejemplo, esta, ¿no? Cuando una persona mayor deja de ser autosuficiente, la familia debe decidir dónde va a pasar el resto de sus días. ¿Creéis que esto es verdadero o es falso? ¿Sí o no? A ver, os damos un ratito porque tampoco sabemos qué tal os estáis llevando con la aplicación esta. Sí, creo que hay 20 segundos. Hay tiempo, sí. Perfecto. Y luego rescataremos un poco del chat, sí, porque hay algunos textos largos e interesantes. Parece, bueno, aquí dice como que ninguna es correcta, pero eso es que es la forma en que está programada la aplicación, pero bueno, vemos que hay bastante consenso, ¿no?, en que es falso, ¿no? Y bueno, nosotras yo creo que también pensamos que, o sea, lo que queríamos reflexionar con eso es que en realidad esta idea que se expresa en esta frase está relacionada con una vinculación que tiene que ver con dos formas de autonomía, ¿no? Socialmente se suele pensar que cuando uno pierde su autonomía física, también pierde su autonomía moral o la capacidad para decidir qué hace con su tiempo, ¿no? Y entonces eso
no solo afecta a las personas discapacitadas, ¿no? Que en ese sentido, en el momento en que no tienen la autonomía física que se espera de ellas, pues tampoco se les presupone capacidad para decidir, sino que también afecta a las personas mayores, ¿no? Y por eso es posible llegar a pensar, ¿no? Como suele pasar, que cuando uno se hace mayor ya tiene que estar la familia decidiendo dónde va a vivir esa persona, porque como ha perdido autonomía física, pues ya tampoco se le presupone la capacidad de decidir. ¿Sí? ¿Pasamos a la siguiente? Elena, Laura, solo una cosita, que veo que hay personas que están comentando en el chat directamente de Mentimeter y simplemente indicar que mejor que lo hagan en el chat del Zoom porque así nosotras estamos recogiendo las respuestas. Si lo hacen en Mentimeter, ya esto es un multiplataforma que se nos escapa, ¿vale? Entonces, por favor, comentar en el chat del Zoom cualquier cosa que queráis y lo estamos recogiendo, ¿vale? Ya está, gracias. Vale, gracias. Vale. A ver si podemos... Aquí está. Sí. La pregunta es, porque tenga 80 años y no pueda ducharme solo, no soy un discapacitado. Pues igual, tiene tiempo y Sí. así os dejamos un poco a ver qué pensáis. ¿Qué os viene? Vale. Parece que aquí se considera que esta frase es verdadera y la reflexión que, bueno, mayoritariamente, claro, y la reflexión que queríamos hacer aquí es que desde esta óptica del capacitismo no tendría mucho sentido hacer esta diferenciación entre personas discapacitadas porque tienen una deficiencia biológica, supuestamente, y una persona mayor que ha perdido su autonomía física para ducharse sola, ¿no? Muchas veces, o lo hemos oído, ¿no? En algunos foros, en algunos contextos, ¿no? Donde hay personas mayores que dicen, no, a mí que no me confundan con un discapacitado, ¿no? Cuando en realidad la problemática que se está encontrando, que es que ha perdido autonomía física y por lo tanto se le discrimina por ello o como decíamos antes, no se le permite tomar decisiones como hacía antes, es exactamente la misma problemática, la misma vulneración que se encuentran las personas que solemos llamar discapacitadas, ¿no? En ese sentido no habría una diferencia esencial entre esa persona mayor que no se puede duchar sola, como se espera de ella que haga, y la persona joven que consideramos discapacitada, ¿no? Claro, aquí tendría mucho peso el estigma de que parece que la discapacidad es una cosa que es muy negativa y entonces cuando eres mayor es no, yo soy mayor, pero no discapacitado. Es como, bueno, si estamos hablando de capacidades o de qué podías hacer antes y qué puedes hacer ahora, pues estaríamos todas más bien en el mismo saco y no habría que estar, ¿no? planteándose estas cosas, ¿no? También si no estuviéramos tanto en medir la capacidad, ¿no? Vale, tenemos una última y pasamos a otras cuestiones. Sí. A ver qué tal está. Dice, hasta que no se deje de considerar que estamos enfermas, no podremos exigir nuestros derechos. Pues igual hay un tiempillo. Sí. Y además es curioso porque ayer lo cambié de sí o no y se ha mantenido el verdadero falso. No. Sí, esto. A ver en el chat. En el chat. Es que es verdad que al no escuchar a nadie, sí. Estamos aquí solas en el universo virtual, muy acompañadas pero muy solas. Sí. Bueno, creo que estamos abriendo muchos melones. Sí. Porque estáis ahí participando. A tope. Vale, pues aquí... Aquí parece que hay una mayoría de gente que dice que es falso, ¿no?
aquí queríamos poner esta frase, ¿no? Porque muchas veces la oímos mucho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la lucha trans, ¿no? Por la despatologización, ¿no? Que suelen decir, no, es que se nos tiene que despatologizar algunos sectores, se tiene que dejar de considerar que estamos enfermas para que podamos exigir nuestros derechos, ¿no? Y justamente una aportación del movimiento de vida independiente y del movimiento antidiscapacitista en general viene a decir que no, que el problema es que se considere que cuando una persona se la considera enferma o tiene algún tipo de diferencia biológica con lo normal, entonces tiene que renunciar a sus derechos hasta que vuelva a la normalidad, ¿no? Y una de las virtudes, creemos, del movimiento de vida independiente es que ha dicho, no, yo no tengo por qué rehabilitarme antes de que pueda exigir mis derechos, ¿no? Y aquí quizás es un punto de tensión con otros movimientos, ¿no? De la consideración. De ruptura otra vez con el estigma del hecho de necesitar algo del mundo médico, ¿no? Que bueno, habría también que ver aquí que no es siempre todo o nada y que bueno, el hecho de tener cierta necesidad o de cuestiones que tengan que ver con diagnóstico, tratamiento, etcétera, no invalida o no hace lo contrario, ¿no? No valida una posición u otra. O sea, el mundo médico está ahí, nos atraviesa a todas, nos atraviesa nuestras luchas, en nuestros cuerpos, pero no es un bloque, ¿no? Que no... Exacto. Y ahora hemos hablado por ejemplo, del movimiento por la despatologización trans, pero también dentro del movimiento de vida independiente muchas veces se ha dado este discurso, ¿no? De, no, yo no estoy enfermo. Yo estoy discriminado por mi diversidad funcional, pero no estoy enfermo. Como si estar enfermo fuera, o que el ser considerado enfermo de alguna manera fuera la causa de que no se respeten tus derechos, ¿no? Y aquí ha habido esas líneas de tensión. Sí, y la seguirá habiendo. Y la seguirá habiendo, porque estos temas son complejos de desmigar y bueno, como que también esto de la intersección de todo no viene de la nada, sino viene porque esto pasa, ¿no? Vale, pues nada, aquí ya pasaríamos al siguiente bloque que, bueno, luego intentaremos recoger un poco todo lo del chat, es verdad que tenemos un tiempo limitado para mucho tema y la verdad que seguro que hay aportaciones, pero... Vale. Pero bueno, las compañeras que están haciendo esta tarea de moderación también al final, ¿no? Si seleccionan algunas... Sí, porque esto es lo que tiene la virtualidad es estar así con la chapa sin el feedback. Sí. Vale. Estamos recogiendo todo lo que está saliendo en el chat y después haremos... Genial. Muy bien. Pues el siguiente bloque queríamos también trabajar una idea que también viene no solo del mundo de la academia, de los estudios críticos de la discapacidad, sino también del mundo del arte y de las artes escénicas, que es todo este conjunto de autoras que han considerado la capacidad y la discapacidad como una performance, ¿no? Y aquí viene todo ese lío que seguramente si estáis familiarizadas con cuestiones de feminismo, de la tercera ola, etcétera, pues ya os sonará, ¿no? Esa idea de que el género es performativo, ¿no? Y todo ese rollo de la performance. Pues bien, en la misma línea, determinadas autoras también han propuesto que tanto la capacidad como la discapacidad son performativas. Y ahora vamos a ir poco a poco desgranando qué quiere decir eso de la performatividad y la capacidad o la discapacidad. Entonces, cuando decimos que una identidad cualquiera, sea por ejemplo una identidad relacionada con el género o con la capacidad o la discapacidad, es performativa, lo que queremos decir es que no es una cosa que surja de dentro de la persona, que no es un atributo esencial de la persona, sino que es algo que se va construyendo a medida que esa persona va haciendo un conjunto de actuaciones o performance que de algún modo encajan con un cierto ideal. Vamos a poner un ejemplo concreto. Cuando decimos que el género es performativo, lo que estamos diciendo es que para que yo se me pueda leer como una mujer inteligible y una mujer adecuada, yo tengo
que actuar de una forma determinada para que se me lea así. Yo tengo que hacer ciertos movimientos, ciertos gestos, tengo que hablar de una determinada manera, mi apariencia física tiene que ser una para que el resto del mundo me constituya como una mujer adecuada. Si yo fallo en alguna de estas actuaciones o performance, lo que va a pasar es que no se me va a leer de esta manera. Y yo, a pesar de que yo, por ejemplo, me considere una mujer, no voy a conseguir ser performativamente constituida como una, ¿no? Eso sería el ejemplo en relación al género que seguramente estáis como todo el mundo más acostumbrado ya a oírlo, ¿no? Pero aquí la idea es que pasa lo mismo con la discapacidad, ¿no? Y la capacidad, que para que a mí se me considere un individuo capacitado, tengo que hacer un conjunto de actuaciones en un determinado entorno, que este entorno se considera neutro, ¿no? Se considera natural, ¿no? Que los edificios sean como son, que las actitudes de la gente sean como es. Entonces, lo que pasa en realidad es que este entorno está construido para ser transitado con facilidad para un determinado tipo de cuerpos que pueden hacer un determinado tipo de actuaciones, ¿no? Pero cuando otros cuerpos que no encajan con este ideal capacitista, con el ideal que decíamos antes del ser humano completo, intentan transitar por ese entorno que aparentemente es neutro, entonces la performance falla, su actuación falla en ese entorno, y es entonces cuando quedan constituidos como discapacitados, ¿sí? Eso es lo que queremos decir cuando decimos que tanto la capacidad como la discapacidad son performativas, que requieren de un conjunto de actuaciones que se actualizan continuamente, y si fallamos es cuando se nos deja de leer como una categoría o la otra. ¿Me explico más o menos? Bueno, espero que sí, porque como tenéis el micro apagado, a no ser que gritéis por el chat, no nos vamos a enterar. No nos vamos a enterar. No, parece que a este respecto, de momento, no dice nada. Vale. Entonces, por ejemplo, iniciativas, ¿no? Como el Festival Symbiotic, lo que hacen es intentar alterar ese entorno que consideramos neutro, ¿no? En el caso del teatro, para abrirlo a otros cuerpos, y que estos cuerpos que normalmente quedan discapacitados por esos entornos normalizados puedan actuar con cierta fluidez en el teatro, ¿no? Y puedan hacer lo que se espera de alguien en un teatro, por ejemplo, asistir a una obra, comprenderla, interactuar incluso con los actores y actrices, ¿no? Cosas que en entornos normalizados pues son imposibles para ciertos cuerpos, ¿no? Entonces aquí lo que queríamos plantear es que, a pesar de que es una iniciativa muy buena para conseguir abrir el espacio a estos cuerpos, la accesibilidad va incluso más allá de cuestiones como la interpretación en lengua de signos, la subtitulación, la audiodescripción, ¿no? Y aquí tenemos un vídeo de una compañera académica en ciencias sociales que se llama Laura Moya, y que nos quiere hacer reflexionar sobre la cuestión de la accesibilidad más allá de estos aspectos que hemos comentado, ¿no? Y en el vídeo pues aparece ella, que es una mujer joven con el pelo oscuro, que lleva un jersey blanco y unos vaqueros, y que está pues sentada en un banco con su perro, ¿no? Que es un perro de asistencia, ¿verdad? Y pues damos paso al vídeo, si queréis. Para mí, teatro y cultura accesible es mucho más de lo que habitualmente se entiende por accesibilidad. Es decir, es más que cualquier persona pueda acceder a una obra, es decir, como puede acceder como público. Para mí la accesibilidad en la cultura
implica que, ¿no? que sea también accesible el proceso de producción, el proceso de creación, es decir, no solo que se eliminen las barreras, por ejemplo, en un teatro para el público, sino que también cualquier persona pueda estar en esos procesos, ¿no? de producción y de creación. Y eso implica también el eliminar las barreras en la formación, es decir, en la formación de los artistas, y también el valorar las creaciones de cualquier persona y en este caso, ¿no? de valorar las experiencias que las personas expresan en sus obras y reconocerlas como parte de la cultura que son. Entonces, bueno, creo que ¿no? el concepto de accesibilidad en la cultura es mucho más amplio de lo que generalmente solemos conocer y hay que apostar también porque la diversidad de experiencias de todas las personas también estén reflejadas en las artes. Vale, bueno, pues con este vídeo simplemente era un poco abrir esta reflexión a que la accesibilidad es mucho más, como estaba diciendo Laura, también en la parte de la creación, de validar nuestras propias historias, ¿no? Nuestras experiencias como algo que esté ahí también dentro del discurso. Y por seguir un poco con esta idea más práctica de cómo hacer el teatro accesible, no queríamos dejar de usar esta oportunidad que teníamos en esta charla para decir también que hacer accesible el teatro, aparte de dentro, con el tema de interpretación, audiodescripción y tal, es plantear que sea económicamente asequible, ¿no? Para diferentes realidades también en ese sentido. También a nivel de horarios, porque para poder complementarlo con familia, trabajos, en horarios diferentes a los que se suele dar, lo que digo esto de precios reducidos, el planteamiento de gratuidad, los acompañantes de personas que necesitamos apoyos también dentro de la sala, que esto está, bueno, un poco ahí, pero no se ha consolidado mucho y esto sería algo interesante también de plantear, aquellas personas que usamos asistencia personal. También esta parte en la que se hace accesible y de repente hay un hueco para la silla, pero no hay 2 ni 3, y entonces parece que las personas con diversidad funcional no tenemos amigos con diversidad funcional, ¿no? Que sobre todo a nivel de espacio para las sillas, y también que todo el tema de la cartelería y de las publicaciones previas a la obra, pues que sean también accesibles, que haya pictogramas, que permitan saber qué tipo de accesibilidad tiene la obra, que se describa las imágenes en las redes sociales como una herramienta de accesibilidad para personas ciegas. Y queríamos cerrar un poquito este bloque más, hemos empezado con la performance y hemos tratado de que sea un poquito más práctico, preguntándoos también con la aplicación esta que tenemos por aquí que estamos usando, a ver si le podemos pasar a la siguiente, que sería preguntaros si el formato virtual es una alternativa para el teatro y que luego con lo que salga aquí también recojamos de cara al debate un poco sobre esto, porque creemos que en la actualidad el mundo virtual nos ha caído así como una piedra en la cabeza, estamos intentando incluirlo en nuestras vidas y habrá que ver en qué nos va viniendo bien, ¿no? También a nivel de accesibilidad y en qué no. Bueno, ahora también lo debatimos un poco. Dejamos ahí el ratillo este que deja la aplicación para ver si lo podemos recoger para luego. Vale, bueno, pues la gran mayoría de las personas que habéis contestado pensáis como nosotras, ¿no? Está claro que el formato virtual abre puertas, que estamos aprendiendo mucho de estas herramientas para hacer accesible la cultura, la expresión artística, y esto va a ser muy interesante porque hay quien no va a poder estar en el teatro, incluso con lo que estamos diciendo y ya se está haciendo, pero que en ningún caso puede ser una alternativa de accesibilidad para
el tema del espacio, el tema de la interpretación de lengua de signos, el tema de la audiodescripción, ¿no? Y que parezca que la virtualidad de repente se quede como un campo donde las personas más fuera del sistema productivo y capitalista podemos estar, ¿no? Y el mundo exterior va a ser algo para aquel que puede, que de hecho está pasando un poco, puede trabajar, puede producir, puede, ¿no?, estar un poco en ese ámbito. Y que aquí merecería la pena mantenernos siempre en esta línea y no perder esta reflexión que, como sigamos así, puede que ya la perdamos. Entonces, bueno, con esto cerraríamos un poco aquí. Sí, y lo último en este bloque que queríamos apuntar es que, claro, tal y como he hecho en particular mi exposición sobre la cuestión de la performatividad, parece como que ha quedado la idea de que si no actúas según la norma, quedas como fuera de la norma, ¿no? Es decir, si no performas la capacidad, sencillamente quedas discapacitado y ya estás como fuera de la norma y ya está, ¿no? Y aquí queríamos complejizar un poco más esta cuestión diciendo que en realidad el personaje discapacitado también está altamente normativizado, también está altamente regulado por normas, ¿no? De hecho, hay autoras dentro de esa intersección entre las artes escénicas y los estudios de la discapacidad que dicen que incluso fuera del escenario, es decir, en la vida cotidiana, la persona discapacitada siempre está performando para una audiencia, ¿no? Y eso se refiere, ¿no?, a esa idea de que muchas veces cuando las personas discapacitadas transitamos el espacio público o incluso también el espacio privado, pero sobre todo el espacio público, se espera de nosotras pues que actuemos siendo un determinado tipo de personajes, ¿no? Por ejemplo, el discapacitado agradecido, el discapacitado que se ríe de su propia situación corporal, el discapacitado incluso a veces amargado, ¿no? Cuando no actuamos, por ejemplo, cuando no respondemos a las preguntas que el público nos hace sobre nuestro cuerpo, incluso sin conocernos, pues entonces si no contestamos, quedamos constituidos como el discapacitado amargado por su situación, ¿no? Muchas veces, o incluso también se nos obliga a performar o a actuar ese discapacitado que se supera a sí mismo, ¿no? Si nos levantamos de la cama, no es que nos estemos levantando de la cama, es que nos estamos superando a nosotras mismas, ¿no? Porque cualquier cosa, como no se espera nada de nosotras, pues tiene mérito, ¿no? Por otra parte, si conseguimos grandes cosas, ¿no?, en el terreno deportivo o académico o cualquiera de estos, pues no es que estemos estudiando porque queremos, es que estamos compensando nuestra discapacidad, ¿no? Entonces también en este caso estamos ocupando, ¿no?, ese personaje del discapacitado inspirador, ¿no? Y esta cuestión de los múltiples personajes discapacitados que hay también pasa en el teatro, ¿no? Ya literalmente encima del escenario, ¿no? Aquí queríamos comentar, por ejemplo, que hay algunas investigadoras que han señalado que, por un lado, por ejemplo, muchas veces son personas no discapacitadas las que cogen a personajes discapacitados y los interpretan, ¿no? Y porque muchas veces pasa que incluso se nos considera a las personas discapacitadas incluso incapaces de actuar como nosotros mismos, ¿no?, de hacer de personajes discapacitados, ni siquiera se nos considera capaces de esto, ¿no? Y a veces, por ejemplo, suele pasar que cuando las personas no discapacitadas interpretan a un personaje discapacitado, lo hacen en base a unos estereotipos, ¿no?, sobre cómo se comporta una persona con tal tipo de cuerpo o tal tipo de capacidades, y entonces suele pasar, como destacaba una investigación, que una persona discapacitada, es decir, que realmente tenga esa corporalidad, no actúe así en su vida cotidiana, no actúe según el estereotipo, pero encima del escenario el público acaba considerando que la discapacitada auténtica es aquella que actúa como el estereotipo, ¿no? Y en cambio, la que realmente es discapacitada en la vida real
acaba siendo percibida como falsa, ¿no? Como una representación mal hecha, mal actuada, ¿no? Entonces también eso era simplemente una reflexión, ¿no? En la línea de que no solo es suficiente que las personas discapacitadas lleguemos a los escenarios, ¿no? Como actores o actrices, sino también cuestionar pues, qué mecanismos de lectura tiene el público para leer nuestras actuaciones, ¿no? Y aquí solo finalmente apuntar que, claro, con esta exposición que he hecho parece todo como súper deprimente, ¿no? Como de que parece que solo se nos va a interpretar según los estereotipos que existen sobre la discapacidad, etc. Pero también otras autoras han como destacado que el teatro, aparte de ser un espacio de reproducción de estereotipos, también es un espacio liminal. ¿Qué es un espacio liminal? Pues es un espacio así como intermedio donde por un rato las ataduras, ¿no?, de la vida cotidiana y todo aquello que regula nuestra vida cotidiana se afloja un poco, ¿no? Se suspende, ¿no? Y en ese espacio como de suspensión es donde hay la oportunidad de cambiar las representaciones sobre nosotras mismas, ¿no? Y creo que Elena quería hacer como un cierre así más en positivo y en alto para que no sea todo absolutamente deprimente. Bueno, tampoco es deprimente, ¿eh? Bueno, es así. O sea, bueno, como que todo el tema de la performance parece que de alguna forma esta performance discapacitada es la que es, las barreras son las que son y aquí cada cual está donde está y no hay mucho más, ¿no? Y nosotros sí queríamos cerrar un poco planteando también que al final la cultura y el teatro es un espacio donde genera resistencia y agencia, que tiene muchísimas posibilidades como para expresar precisamente esta posibilidad de que hablamos de que existe una performance puede ir hacia un sitio o puede ir hacia otro, ¿no? Podemos hacer la performance discapacitada de alguna manera que queramos, si rompemos un poco desde un lugar tal vez más ideal o más del sueño, pero sí es cierto que bueno, ¿no? Que performar, pues performemos hacia donde también consideremos que aprendemos cosas y podemos cambiar nuestra propia performance discapacitada hacia otro lugar. Para considerar que el teatro también es un espacio de liberación del cuerpo, que es un espacio donde el discurso que nos oprime, nos invisibiliza y nos subordina puede cambiarse, que de alguna forma esta idea del modelo de la diversidad, de que la diversidad funcional es un valor en sí mismo, el teatro es un espacio donde claramente esto se puede dar, porque de hecho pasa, ¿no? Cuando en el teatro aparecen otros cuerpos y otros lenguajes, nos pasan cosas y percibimos cosas diferentes, con lo cual la diversidad tiene un valor en sí misma y es un lugar en el que empezar a jugar con eso, ¿no? Ya que, como digo, nos está extrañando y fascinando a la vez y bueno, de hecho creo que festivales como este demuestran que hay intención tanto que las personas con discapacidad puedan estar en el público, ¿no? Y puedan disfrutar del teatro y también que puedan estar dentro del escenario. Esto quiere decir que algo aportamos. También de la misma manera decir un poco que el hecho de que podamos ir al teatro también hace que las personas con diversidad funcional podamos abrir nuestro imaginario en torno a otras cuestiones, porque no solo queremos vivir todo el tiempo pensando en la diversidad funcional y en las cosas que nos atañen a nosotras. Queremos disfrutar también de otro tipo de pensamientos, de debates, de cuestiones sociales y el poder estar en la cultura hace que también podamos ir alimentando esos imaginarios que hacen que tengamos opiniones concretas sobre las cosas. Esto tiene mucho que ver con el aislamiento social, ¿no? Si no podemos estar en el espacio, también estamos un poco en bucle con nuestras cuestiones personales. No podemos interactuar con las otras cuestiones que se dan en el mundo, ¿no? Y con esto queríamos cerrar un poco. Nos quedaba una pregunta del Metimeter que tal vez la podemos hacer, aunque más o menos queda resuelta en este cierre de exposición, pero bueno, vamos a hacerla. Y también por ver qué pensáis y luego abriríamos, como tenemos tiempo y nos interesa mucho saber también qué pensáis y qué debates se han dado. Bueno, aquí la tenéis. Sería la idea de la performance que sugiere una mirada única a la discapacidad
o diversidad funcional. A ver también esta pregunta que os sugiere y la resolvemos un poco. Y luego dejaríamos rato, que nos queda tiempo para que haya debate, que nos parece que es muy interesante y por lo que vemos en el chat sí que ha habido como actividad, y cerraríamos con un vídeo que, si nos da tiempo a ponerlo, lo ponemos, que creo que completa un poco el discurso que hemos tenido aquí las dos. Pero bueno, vamos a ver qué sale de esta preguntilla. Esperamos no haber ido muy rápidas para el tema de intérpretes y tal. Es complicadillo, perdonarnos. Vale, pues en su mayoría parece que no. Si quieres analizar un poco esto. No, básicamente, bueno, yo creo que ahora en el debate van a salir más cosas, ¿no? Pero que nos alegramos de que haya salido el mensaje o se haya recibido el mensaje de que el discurso sobre la discapacidad y la diversidad funcional no está cerrado, ¿no? Y la cuestión de la performance justamente pretende como abrir espacio a nuevas ideas, un poco en la línea con lo que decías tú, ¿no? ¿No? De subvertir esta performance un poco impuesta y decidir un poco, darle un poco de agencia a decidir hacia dónde queremos llevar esta performance y cuál es la performance discapacitada o diversa que podemos tener hacia adelante, también por esta idea de ir hacia un modelo más de la diversidad, o como dirían los estudios anglosajones, ¿no? Porque claro, es que aquí, entre las que estábamos en el Estado español y las que estaban leyendo en inglés, pues tenemos nuestro recorrido, ¿no? Diferente en este sentido, porque en realidad creo que estamos más en la línea de pensamiento cercano, pero bebemos de fuentes diferentes. Entonces, bueno, pues dejamos ratito para... ¿Ponemos el vídeo? Bueno, primero rato a que haya debate. Ah, es verdad. Sí. Con el vídeo, ¿no? Así el vídeo no se coge todo el tiempo Total. de debate. Genial. Vale, pues nosotros ya nos callamos y os dejamos un poco ahí. Cierra el micro. Creo que ¿Me escucháis ahora? Muchas gracias. Ahora empezamos con el turno final de debate. Entonces, hemos recogido las aportaciones que habéis hecho y las hemos resumido un poco. Pero antes quería comentaros que si queréis participar ahora y hacer las preguntas también que habéis hecho por el chat a las ponentes, lo que debéis hacer es escribir vuestro nombre y entonces yo os iré llamando para que enchuféis vuestra cámara y vuestro micro y podáis formular las preguntas. Como queráis, si queréis empezamos por las preguntas que queréis hacernos a voz, o si veo que no escribís vuestros nombres, empezaré entonces a recoger todos los comentarios que habéis hecho durante el chat, que son más de 99, así que muchísimas gracias por vuestra participación. Doy unos segundos por si alguien se anima a participar y a preguntar. Vale. Pues como por ahora no tengo a nadie, iré revisando a ver si alguien se anima. Empezamos por el bloque 1, ¿vale? Entonces resaltaré como los aspectos más importantes que se han destacado por resumir todos los comentarios y entonces leeré varios comentarios. Así en general, la votación entre discapacidad y diversidad funcional ha sido bastante conflictiva. Están bastante de acuerdo todo el mundo en que cada persona debe decidir o determinar cómo quiere nombrarse y además se debería hacer desde el propio colectivo involucrado. También se recalca mucho el concepto de que dentro del propio colectivo hay un conflicto grande con estos dos términos, que aún no hay un acuerdo ni ningún consenso. Nos llaman la atención y nos dicen que, ojo, con el término personas discapacitadas, y además hacen un llamamiento también al cuidado en banalizar los términos. Entonces voy a leer ahora varios comentarios y si queréis, Elena y Laura, podréis ir contestando conforme vaya leyendo los comentarios y haciendo vuestras aportaciones. Iris dice que dentro del debate de las personas con diversidad intelectual han acordado seguir manteniendo persona con discapacidad intelectual, quizás por la accesibilidad. ¿Qué pensáis? Justamente, bueno, esta cuestión de, y así ya mato dos pájaros de un tiro, por así decirlo,
porque respecto a la cuestión persona con discapacidad versus persona discapacitada, justamente el término persona con discapacidad viene del ámbito anglosajón también. Bueno, de hecho el término discapacidad, como sabéis, viene de disability, no es un término que se usara en castellano hasta hace poco, pero el término persona con discapacidad vino justamente de los movimientos de personas con discapacidad intelectual, porque justamente como las personas con discapacidad intelectual han sido especialmente deshumanizadas, han querido destacar su estatus de persona y ponerlo en primer lugar. Y decir, no, es que antes que discapacitadas somos personas, ¿no? Lo que pasa aquí es que, bueno, aquí hay la disputa que en el ámbito más, eso ha sido sobre todo en los Estados Unidos, pues en el ámbito más del Reino Unido se ha dicho, vale, lo entendemos, pero del mismo modo que no decimos persona con feminidad ni persona con negritud, tampoco queremos entender que la discapacidad es una mochila que se puede poner y quitar la persona, ¿no? Y lo que se ha venido a decir desde el Reino Unido es que la cuestión de decir persona con discapacidad lo que hace es intentar desvincular la discapacidad de la persona como si la discapacidad fuera algo malo, ¿no? Y como una característica propia de la persona, como una mochila de la persona. En cambio, desde el modelo social anglosajón, como decíamos, se dice, no, es que yo no tengo una discapacidad como si fuera un pedrusco que se me cae encima. Yo estoy discapacitada por la sociedad, que no discapaz. Fijaos que no se ha traducido persona discapacitada como persona discapaz, sino que hay un agente externo que nos discapacita, ¿no? Que impide que hagamos ciertas cosas. Entonces ahí está el debate, ¿no? Se entiende perfectamente por qué ciertos colectivos han querido destacar su condición de persona, pero también desde otro punto de vista tienen esa contrapartida, ¿no? Y ese punto de reflexión. No sé. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Me quieres hacer una pregunta? Yo le quiero hacer una pregunta, a veces es un momento, que sería como por qué hay tanta lucha entre las entidades de personas con discapacidad por estar con esta idea de mantener la palabra persona, no ya desde el ámbito de las personas con discapacidad, con diversidad intelectual o discapacidad intelectual, sino en general, ¿no? Porque este empeño de la palabra persona de las entidades, ¿no? Si tú le das a esto una razón de algún tipo, porque de hecho Socermi acaba de hacer un vídeo en el que recalca que hay que decir personas con discapacidad. Bueno, yo creo, no tengo la respuesta definitiva a esto, ¿no? Pero yo creo que la cuestión es que como es tan importante ser considerado un ser humano, como hemos visto a lo largo de la charla, ¿no? Y parece que si no eres considerado un ser humano de pleno derecho, pues no puedes tener acceso a tus derechos, por eso se pone tanto énfasis en la propia consideración de persona, ¿no? Parece que es súper importante ser considerado una persona y por eso se pone en primer lugar y es una opción política muy legítima, pero bueno, yo ya sabéis que uso persona discapacitada, pero entiendo, ¿no? la razón que hay detrás de esto. Sí, durante el chat en esta primera sesión están estos dos puntos de vista, ¿no? Como una parte la riqueza que puede aportar la idea de nombrarse de diferentes formas como cada una lo decide y por otro lado todo este tema político legislativo de que es necesario encontrar términos para así poder legislar en este caso. Entonces es un término que han hecho comentarios súper interesantes, son muy largos para quizás leerlos ahora uno por uno, pero que luego os compartiremos en el chat porque realmente es como muy interesante. Mira, ahora de hecho Iris, la misma persona que preguntaba la primera pregunta, dice, creo que hay una voluntad clara de incluir dentro del colectivo las personas con diversidad funcional. O a las personas con diversidad intelectual, pero me parece que esta inclusión no se está llevando a cabo, incluido en el activismo. ¿Qué podemos hacer? Porque también durante todo el chat se ha remarcado la idea de que la discapacidad intelectual parece que queda de lado en todo el discurso que hemos hecho. Sí, bueno, ¿quieres? Claro, yo creo que justamente esta marginalización de ciertos colectivos dentro
del activismo en relación con la discapacidad se debe a que en realidad hay una jerarquía, ¿no?, de capacidades, ¿no? Absolutamente. Y que en realidad, ahora que hablábamos de qué es lo que nos hace personas según este ideal capacitista, la racionalidad dentro de todas estas capacidades, como la independencia física, todo eso que hemos mencionado, pero la racionalidad es como la capacidad estandarte para considerar si alguien es un ser humano de pleno derecho o no, ¿no? Y lo que ha pasado históricamente es que las personas físicamente discapacitadas, yo creo que se han apoyado un poco en ese ideal capacitista para decir, no, nuestro cuerpo está un poco estropeado, pero de la cabeza estamos estupendamente, encajamos perfectamente en el ideal capacitista que se espera de nosotros y por eso tenemos derechos. Nosotros nos podemos autodeterminar y decidir como el más racional de los seres humanos completos. Sí, ¿no? por esa batalla, ¿no? De estar cerca de... Sí. Y de hecho, un comentario que yo creo que no está de más hacerlo, ¿no?, en relación con un poco de autocrítica, es que esta charla en sí misma, el contenido, ¿no?, el discurso académico es muy, muy, muy capacitista, porque está presuponiendo ciertas capacidades en la audiencia de abstracción, de comprensión de discursos complejos que seguramente no llegan a otros sectores, ¿no? Y eso también es una decisión política, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Como que ya estamos empezando a entrar un poco en no pueden faltar los intérpretes, no puede faltar cierta descripción de imagen, pero nos sigue costando decir, bueno, podemos hacer charlas donde hablemos de esto o escribir desde un lugar que tenga un lenguaje menos complejo a nivel de academia para que el discurso llegue a todo el mundo, ¿no? Que la diversidad intelectual también tenga la posibilidad de estar, y eso es cierto que es desde luego una asignatura pendiente, como dice Laura, hay mucha jerarquía todavía también dentro de la diversidad funcional, ¿no? Puede que también pasara con las personas con movilidad, bueno, no me gusta hablar de personas con movilidad reducida, pero personas que vamos en silla de ruedas o que tenemos dificultades con el espacio, ¿no? De hecho, al principio las personas ciegas pues tuvieron más capacidad de generar en entidades, de asociaciones, de trabajar por los derechos de su colectivo, y luego fueron las personas que de alguna manera nos estamos moviendo en silla de ruedas o de otra manera, y ahora empieza a despuntar un poco, ¿no?, la gente, yo creo, con diversidad intelectual y también toda la gente que está un poco alrededor de esta realidad. Entonces sí que es verdad que esto va pasando un poco, ¿no? Van entrando en la posibilidad de estar también de una forma jerárquica. Y es cierto que eso es así. Vale. Hay otra pregunta que dice, estoy saltando muchos comentarios, ¿vale? Pero bueno, un poco los estáis contestando sobre la marcha y es que podríamos extendernos en cada uno de ellos porque son súper interesantes, pero voy a pasar a las preguntas directamente. Cuando estábamos hablando de la patología, a ver, un momentito. Aquí, Martu hace una pregunta y es, ¿creéis que la lucha para la no sé decir la palabra, despatologación de las personas trans es capacitista y o discapacitista? ¿Quieres contestar tú? Que si no... Contesta, Laura. Desde luego. Que lo hace muy bien. Sí, muy Ella bien. es la teórica. Yo solo molesto. ¿Qué dices? Dale. Bueno, a ver, yo no tengo resuelto ese debate. O sea, cada lucha evidentemente tiene que escoger su camino y ver por dónde va, y no tendría sentido que otras personas que no forman parte del colectivo dijeran por dónde tienen que llevar la lucha otros colectivos, sobre todo habiendo destacado antes, como ha sido el caso, que las propias personas discapacitadas muchas veces hemos basado nuestra lucha en la despatologización, ¿no? En decir, no, sobre todo que no se nos considere biológicamente deficientes, porque si se nos considera biológicamente deficientes ya no podremos exigir nuestros derechos, ¿no? Entonces, primero nos deberíamos revisar nosotras, ¿no?, como colectivo, antes de decir si las demás están haciendo bien en exigir su despatologización o no, porque aquí, claro, hay como distintas líneas, ¿no? Yo creo, y esto ya abstrayéndolos de colectivos en concreto, ¿no? Yo creo que lo que tendría que resolverse colectivamente es
si todo lo que escapa de lo que actualmente se considera neutro debe ser considerado una patología. Esto es uno. Este es el primer punto de debate. Y si no, habría otras maneras, ¿no?, de significar necesidades, ¿no? Porque actualmente, ¿qué necesidades cubre lo público? Aquellas que se percibe que provienen de una patología, de algo que no se puede controlar y que es una especie de inferioridad que no la decidimos nosotras, ¿no? De hecho, ahora me voy un poco del tema, pero hay algunos países, sobre todo anglosajones, yo ya veis que siempre voy a lo anglosajón, pero es que es muy interesante porque se ha estado discutiendo de hacer una ley que excluya de la protección antidiscriminación a las personas discapacitadas que no hagan todos los esfuerzos que puedan para rehabilitarse. Esas personas pasarán a ser consideradas discapacitadas voluntarias y por lo tanto se entenderá que la ley ya no las tiene que proteger de nada porque han escogido su situación y por lo tanto ya no se las puede considerar enfermas incurables que, bueno, se las tiene que proteger porque no pueden hacer nada más, ¿no? Un poco aquí está ese debate de si no podríamos encontrar otra forma de dar protección y de cubrir necesidades sin necesidad que pase por la patología incontrolable, ¿no? No sé, es un debate más amplio que creo que tendríamos que resolver colectivamente. Yo creo que a Martu no le he contestado nada de lo que ha pedido, pero, en fin, lo siento. No, bueno, cuando No, estamos... es que esto sería para estar haciéndolo todas las que estamos conectadas juntas, porque de verdad es que están haciendo comentarios muy interesantes en el chat. Entonces, ¿vosotras de qué pares sois? ¿De qué lado sois? ¿Preferís buscar una terminología única para describir o definir a personas con discapacidad o diversidad funcional? ¿O preferís buscar diferentes terminologías que os puedan representar? Lo digo porque este es como un constante debate que está viendo en el chat de hay que abreviar, o y si no abreviamos, ¿qué pasa? Yo creo que lo importante es darle fondo a la terminología que utilizamos y sentido y contexto. No es una cuestión de, es que diversidad funcional no me gusta, es que es muy largo, es que discapacidad no, porque es que yo en realidad no quiero ser como este, ¿no? O sea, yo creo que cada una que se nombre como quiera, que hay posibilidades de nombrarte de muchas maneras también y que a lo que hay que darle es un poco de fondo y de contenido a la terminología que usamos precisamente para que lo que cambie sea a nivel legislativo, a nivel de nuestras cuestiones diarias de vida, etc. Entonces, creo que cuando se introdujo el término diversidad funcional, lo que se estaba tratando era de romper con muchos años en el Estado español de que las entidades de la discapacidad no le dieran voz a las personas con discapacidad, a las personas que representaban, y era un término que se cogió por el propio colectivo precisamente con intención de decir, hey, no vale solo con que nos deis un poco y repartáis el pastel, sino que nosotras también queremos formar parte, tenemos un valor, etcétera, etcétera, ¿no? Si esto ahora ha ido por otros retorteros y parece ser que cada cual se nombra de una forma por otras razones y también ha aparecido toda la parte del orgullo y tal, pues habrá que ver por dónde vamos. Pero sí es cierto que darle un poco de fondo y decidir por qué nos nombramos, de qué manera y cuándo, ¿no? A veces en el tema de la escritura o de algo un poco más, diría, sí, ¿no? Como también del arte, ¿no? Y la cultura, a lo mejor hablar de diversidad funcional es más complejo y entonces queremos usar la reapropiación del insulto. Pues también está bien, ¿no? A veces la palabra discapacidad nos puede permitir diferenciar de, o como dice Laura, mientras la sociedad no esté tratando a las personas con diversidad funcional como personas, seguirá sucediendo que haya una reivindicación de decir, oye, yo soy una persona. Entonces ahí también como que, bueno, que nos movemos en terrenos pantanosos y que no tenemos la solución, yo creo, pero sí que es verdad que hay que darle más fondo, más lectura, más espacios así donde podamos argumentar por qué se hablaba de diversidad funcional, de dónde sale el término, por qué se habla de discapacidad, de dónde sale el término, qué se ha dicho detrás de cada modelo, qué línea cronológica hay para hablar de una cosa de otra, de dónde viene reapropiarse del insulto, ¿no? Que viene un poco de otros colectivos, que viene también de la lucha del orgullo, del planteamiento de que existe un orgullo, incluso poner en jaque este orgullo y también hablar de qué pasa, por qué necesitamos hablar de orgullo, o sea que bueno,
que ahí hay, ¿no?, como mucho de fondo que habría que llenar antes de estar solo en la pelea de esto está bien o esto está mal, esto es correcto o incorrecto, porque a mí lo que sí me parece un error es que las entidades de la discapacidad digan es incorrecto hablar de diversidad funcional, es un eufemismo, pues no tiene sentido cuando parte de la población se está nombrando desde ahí y hay un movimiento activista grande, reconocido y ha hecho mucho en el Estado español por eso, tratar de desprestigiar, ¿no?, todo ese modelo tampoco tiene sentido, no es incorrecto. Entonces ahí sí que iría un poco en esta línea. Sí. Mira, tenemos, no sé si a veces no me va bien el micro y me giro, ¿vale? Nos quedan 7 minutos para acabar, ¿vale? Pero haciendo referencia a lo que acabáis de comentar y también por unirlo con la performance, dice Pablo, entiendo que la performance es un cambio de prácticas culturales que, insisto, si no hay profundos cambios estructurales no son suficientes, ¿no? Es decir, son insuficientes, que era lo que estabais diciendo vosotras, ¿no? Lo de que hay que buscar más profundidad, además de solo cambiar los términos. Vale, pues, a ver un momento, dejadme que lea la última. Mira, os voy a leer, ¿podéis vosotras leer el chat? Es que creo que si me giro dejáis de escucharme. ¿La última del chat? Bueno, sí, exacto. La que dice, creo que ideal no hay nada, ¿es esta? Sí. Dice, creo que ideal no hay nada, porque lo ideal es bastante subjetivo, pero desde mi punto de vista es para politizar la cuestión como algo innato a la persona, igual al género, origen, orientación, etc. Que todo lo innato, para mi opinión, va atado a un contexto y realidad. Pero lo dicho, yo hablo desde mi opinión como disca. Bueno, yo creo que aquí va un poco, o sea, en función del caso, claro, entender la discapacidad como algo innato, yo creo que en este caso se entiende como esencial, ¿no? Igual esta persona quiere decir como esencial de un cuerpo, en función de tu base teórica y política lo vas a entender así o no, ¿no? Del mismo modo que existe el debate, ¿no?, en el colectivo LGTB de si es una opción o es una cuestión que no se puede ni se debe cambiar, etcétera. Este mismo debate podría aplicarse perfectamente a la cuestión de la discapacidad, ¿no? Y además quería comentar, en relación con lo que ha dicho antes Elena, de que sería muy interesante hacer un poco de genealogía, de historia, de dónde salen los distintos términos y por qué. Ahora estaba pensando que me parece muy interesante esta emergencia del término disca, ¿no?, que se está produciendo últimamente, porque de hecho en inglés el término, entre comillas, crítico y reivindicativo es CRIP, no sé si lo habréis oído, que CRIP es una abreviación de cripple, es decir, de lisiado o tullido, y me llama mucho la atención que aquí haya emergido también un término que es como una abreviación de discapacitado, que es DISCA, como para reivindicar ese punto crítico. Yo creo que eso habría que analizarlo. Sí, porque de ¿no? hecho se intentó de alguna manera trasladar o llevar al castellanizar el CRIP por el tullido, ¿no? Y también tiene sus, bueno, quien lo usa, pero es verdad que el término disca está como ganando ahí un peso que también hay que reconocer que es así, también plantear lo que decíamos antes, ¿no?, de si que el lenguaje crea realidad y son los términos desde los que queremos nombrarnos, pues también ver por qué, aceptarlo y jugar con eso, ¿no? Que al final es que es un poco lo que hay. Sí. Vale, dos últimas preguntas. Una para que contestéis muy rápido, porque esta hacen referencia a lo que acabáis de decir, ¿no? Que es, pero disca engloba más que tullido, ¿no? Preguntan. ¿Disca engloba más que tullido? Claro, es que seguramente lo que ha pasado aquí es que tullido, entendido como traducción de CRIP, se asocia mucho a la discapacidad física, ¿no? Lo tullido seguramente será más difícil para personas sordas o ciegas
identificarse o reapropiarse de tullido como término crítico, ¿no? Y en ese sentido igual sí que disca puede ser más amplio, ¿no? ¿O sí, no, totalmente, no lo había leído nunca desde ahí, que puede que el tullido sea algo que va más hacia el cuerpo y no hacia otro tipo de realidades, y el disca engloba esto, podría ser. También creo que si el tullido es una traducción de creep y el término creep tiene en sí mismo también dentro toda la parte queer, ¿no? Como que depende de si te consideras una persona que está más dentro de la línea de pensamiento de lo queer, pues puedes acoger más el término creep y por tanto hacer la traducción tullido o quedarte más en el término disca sin entrar tal vez en la cuestión del género y de lo queer y tal. O sea que también ahí cuando trasladamos las cosas de un hemisferio a otro y las realidades también son diferentes. De hecho, ya os digo que el término diversidad funcional se acuñó en el Estado español y sí que ha saltado a países como Argentina, donde sí que se utiliza más, pero en otros países que no. Entonces es verdad que tenemos una casuística diferente y que cuando hacemos traducciones y también traemos otro tipo de discursos pasan cosas, ¿no? Y también hay que asumirlo, ¿no? Como parte de la colonialidad, ¿no? Pues por último, que podéis contestar ahora o también podremos hacer un mail para un correo a todos los participantes para poder compartir. Nos han pedido que si hoy podríais compartir algún recurso bibliográfico sobre lo que habéis estado hablando y sobre todo cuando habéis nombrado o habéis dicho que lo personal es político y las palabras crean realidades. Piden si podríais compartir algún recurso teórico sobre los temas que hemos estado tratando hoy. Si ahora tenéis alguna referencia la podemos compartir ahora, si no podemos hacer un correo a todas las participantes y enviar. Elena se ríe. Que ella es una biblioteca, entonces seguro que le sale una bibliografía magnífica y os saca libros por todos lados. Para las que leáis inglés estará estupendo, porque tiene esta capacidad absoluta de no leer las cosas en castellano. Sí, exacto. El pero está en que todo está en inglés. No sé qué ha pasado aquí, que la gente, por algún motivo, o porque no ha tenido tan buena acogida al tema, o lo que sea, que se ha escrito muy poco en castellano sobre estas cuestiones, ¿no? Se ha escrito algo, evidentemente, solo faltaría. Pero yo ahí vuelvo otra vez a la idea de la colonialidad del lenguaje, ¿no? De que de alguna forma sí que creo que hay escritos en castellano que merece leerse, que están ahí, que son menos que en otros lugares y que bueno, no habría que dejarlos de lado. Pero y de hecho suele pasar esto de que si está en inglés es universal y si está en castellano es solo para el ámbito español o de Latinoamérica, si me apuras, ¿no? Pero a ver, es que estaba pensando, justamente ahora se ha traducido, no sé si ha salido ya el libro de la teoría Creep. Está a punto de salir en castellano el libro llamado Teoría Creep, que es un libro de 2006 de un profesor de inglés que se llama Robert McRuer y que puede introduciros a todas estas cuestiones. No es un libro súper claro porque es un poco académico y tal, pero estaba pensando, igual como para empezar el libro de Cojas y Precarias haciendo vidas que importan, igual puede ser un punto de... Y es porque está hecho aquí. Está en castellano. Entonces, vale, muy bien, Laura. También en el chat se ha compartido un libro que también desde Symbiotic recomendamos y es Lectura Fácil de Cristina Morales. Claro. Esto lo que pasa es que es más una novela que a nivel teórico es interesante. También podríamos meterle unas cuantas críticas a desde dónde y quién se permite a generar qué mirada, ¿no? Que es verdad que Cristina Morales como escritora lo hace súper bien, el libro está muy bien, es muy divertido, pero bueno, ahí también estamos otra vez con quién habla de qué y de qué manera, pero ciertamente es verdad que es una novela muy chula, aunque ahí sería más en el sentido de novela, menos ensayo y tema teórico, pero bueno, podríamos preparar una biblio... Sí, y estaba pensando otro libro que creo que también lo tradujeron al castellano, igual es un capítulo, pero ¿te suena uno que se llama Encuentros con extraños? Encuentros con desconocidas. Con desconocidas. Sí, es uno de los primeros libros que leí yo porque estaba traducido. Y sí que habla más de la cuestión de las mujeres con diversidad funcional. Es verdad
que también es interesante. Tiene ya rato, del Sí, 90 es del y- 91, del 90 una y cosa largos, así. pero Sí. está muy bien también, sí. Sí. Vale, pues con esto nos han dicho, si queréis nombrar una, máximo dos, nos dice, cuando habláis de académicas de los 90, tenía Sí. curiosidad por saber quiénes eran esas académicas de los 90. Vale, pues bueno, yo estoy hablando sobre todo de gente inglesa, como no, que sería, por ejemplo, Carol Thomas, que es una socióloga británica, esa sería una. Luego también estaría Fiona Kumari Campbell, que esta es, ahora me voy a equivocar, australiana, creo, o canadiense, ahora ya se me cruzan los cables, que habla de capacitismo desde los años 90. También estaría Donna Reef, que es otra académica inglesa, eso, de finales de los 90, más vinculada al modelo social, no sé. A ver, ahora... Y ahora que veo también en Vale. el chat que ponen políticas de la vulnerabilidad, de Asunpie, pues por volver aquí otra vez al Estado, diría que está Asunpie de Balaguer, que está Andrea García Santos Mesas, que también tiene artículos muy interesantes, Soledad Arnau, Nuria Gómez, bueno, Sí, Marita Iglesias, o sea, bueno, ¿no? Como que hay material y que... Estaría muy bien como hacer esta recogida de material bibliográfico y de autoras de referencia y hacer un correo a todo el mundo con toda esta bibliografía, ¿no? Ok. Por quien quiera investigar más. Bueno, pues si queréis aportar alguna última frase para finalizar la sesión y ya con esto daríamos por concluida la jornada de capacitismo, que muchísimas gracias porque ha sido completamente interesante y muy constructiva y muchísimas gracias a las participantes porque de verdad que estamos muy sorprendidas con la participación y la interacción que hemos tenido. Todos los comentarios a posteriori los enviaremos a las ponentes por si en este mensaje que os enviamos la bibliografía quieren hacer algún comentario o añadir algún comentario de respuesta a todo lo que habéis estado comentando. Así que os doy turno por si queréis hacer el cierre de la sesión. Bueno, yo creo que ya hemos hablado un montón de rato. Sí. Hemos hecho toda la chapa y Sí. nada, igual agradecidas al festival por la oportunidad. Esperemos que a nivel de accesibilidad hayamos podido cubrir con tema vídeos, intérprete y tal. Es verdad que cuando hablamos de estos temas es complicado porque el mundo es capacitista en sí mismo y nosotras también lo somos y entonces nos damos cuenta de que vamos aprendiendo sobre la marcha y de alguna forma siempre se nos Sí. queda algo en el tintero, en alguna expresión, en alguna cuestión que no llegamos, pero bueno, también intentamos darle una vuelta y ir aprendiéndolo, ¿no?